Gálatas capítulo 5 versículos 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra sola se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver que el Espíritu Santo nos capacita para servir por amor. Y vamos a dividir el pensamiento de Pablo en tres partes, uno por cada versículo. En primer lugar, en el versículo 13, vamos a decir en primer lugar que la libertad cristiana es movida por el amor de Cristo en nosotros. Luego vamos a ver en segundo lugar, en el versículo 14, que la libertad cristiana se expresa en amor hacia los demás. Y en último lugar, versículo 15, la libertad cristiana desaparece cuando se quita el amor y se revela la carnalidad. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver que el Espíritu Santo nos capacita para servir por amor. Y vamos a ver que justamente la libertad cristiana, cuando lo llevamos a la práctica, vamos a ver que se revela en servicio. ¿Cómo se usa la libertad cristiana? Bueno, vamos a ver aquí en servir. Una de las primeras formas en que la libertad que tenemos en Cristo se manifiesta es en servir. Pero no solamente servir, servir por amor. Versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vamos a ver que la libertad cristiana es el hábitat del cristiano. Es la esfera en que el cristiano se mueve. Tal como usted ha visto que en la naturaleza hay animales que su hábitat es el agua, por ejemplo. Fueron diseñados por Dios para vivir en el agua, respirar bajo el agua. Hay otros seres que Dios creó que están capacitados para vivir sobre la tierra o para volar. Y están diseñados para vivir en ese hábitat. De la misma manera, el creyente, cuando ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo, su hábitat es la libertad. Debemos amar esta libertad porque esta libertad costó la sangre de Cristo. Tal como lo dice en el versículo 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que volver a alguna forma de esclavitud es totalmente impensado para aquellos que hemos sido libertados y que tenemos esta libertad en Cristo. Pero esta libertad, hermanos amados, como aquí Pablo nos está enseñando, es una libertad controlada. No es libertinaje, es una libertad bajo control. Un ebrio, por ejemplo, tiene todas sus facultades y sus sentidos controlados por el efecto del alcohol, ¿cierto? No tiene control sobre sí mismo, no tiene libertad. Pero el sobrio tiene bajo control esas facultades y sus sentidos. De la misma manera, entonces, nosotros debemos poner bajo sumisión a Dios y su palabra toda nuestra vida, todas nuestras facultades y todos nuestros sentidos. Dice aquí el versículo que hemos sido llamados a esta libertad. Nuestra libertad en Cristo es una plataforma de victoria y libertad. Imagínese usted una plataforma donde estamos parados. Cuando nosotros caemos en esa plataforma de victoria y libertad. Nadie cae de la plataforma, sino caemos dentro de la plataforma de victoria y libertad en la que estamos. De modo que, ¿qué hacemos si caemos? Nos levantamos en las fuerzas de Dios y seguimos. Libertad, entonces, amados hermanos, es andar por amor. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo estábamos? Esclavizados por la tiranía del pecado en nuestras vidas. Hacíamos lo que el pecado nos pedía. Satanás y el pecado eran nuestro Señor. Hacíamos y obedecíamos lo que Él nos dictaba, lo que el pecado nos decía y lo que Satanás nos decía. Pero ahora que estamos en Cristo,
fuimos liberados de ese yugo, fuimos liberados del control y del poder del pecado, y ahora tenemos plena libertad para hacer lo bueno. Nosotros muchas veces renunciamos voluntariamente a esa libertad cuando pecamos. Antes, cuando no teníamos a Cristo, lo normal era pecar. Nuestra tendencia natural era el pecado. Pero ahora que hemos sido liberados, hermanos amados, y pecamos, lo hacemos sabiendo. Antes no teníamos opción, pero ahora cuando pecamos, lo hacemos sabiendo. Y por eso, hermanos queridos, que el pecado del creyente es casi más grave que el pecado del inconverso. Porque el inconverso lo hace por naturaleza, pero nosotros lo hacemos en contra de nuestra naturaleza. Así que libertad es andar en amor, es liberación del pecado. Y el pecado es quizás una de las más grandes esclavitudes, si no la más grande de toda la historia. Por muchos años y a través de los siglos, los pueblos del mundo han luchado por la libertad, ¿cierto? Libertad de autonomía, libertad de hacer sus propias leyes, libertad de tener sus propias fronteras, etcétera, etcétera. Pero hay una esclavitud de la cual el hombre no se puede liberar a menos que Dios venga a su vida, y es la libertad del pecado. Porque el pecado condiciona toda nuestra vida. Dios nos libera del poder y del control del pecado. Y como hemos sido liberados de esta maldad, es impensable que un creyente en Cristo libre vuelva a aquello que en su pasada vida lo esclavizaba y lo destruía. Lo que se espera es que ahora obedezcamos por amor a nuestro Señor, a nuestro nuevo Señor, el Señor Jesús. Antes, nuestro Señor, ¿cuál era? El pecado, Satanás. Al pecado y a Satanás lo obedecíamos en base a lo que ese pecado nos pedía y agasajábamos nuestra carne, la cual estaba totalmente entregada a la maldad, y nuestro ser se satisfacía en eso. Pero ahora que amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece, ya tenemos un nuevo discernimiento. Desde que fuimos salvos, podemos hacerlo ya en Dios, en Cristo, puesto que Él ya destruyó el cuerpo del pecado en nosotros, como lo explica muy bien el libro de Romanos, el capítulo 6, por ejemplo. Se nos dice que ahora el poder del pecado quedó inoperante, de modo que tenemos esta lucha entre el espíritu y la carne, y el pecado solo se activa cuando nosotros lo alimentamos. Eso es lo triste y lo terrible de nuestra lucha, que nosotros pecamos cuando nosotros mismos alimentamos nuestra carne, nuestro pecado. Por eso que es tan importante estar unidos a la palabra de Dios, dedicar tiempo a las devociones, a la oración, al congregarnos como iglesia. Todas estas cosas ayudan a que alimentemos nuestro espíritu, que está unido al espíritu de Cristo. Ahora, en esta nueva vida que tenemos en Cristo, en esta libertad que tenemos, por amor obedecemos a nuestro Dios, no por mandamiento solamente. En la gracia se obedece por amor y por nuestra comunión con Dios. Pero en el legalismo que estos judaizantes estaban imponiéndole a los hermanos en Galacia, estaban volviendo a obedecer por mandamiento y por miedo. Nosotros hoy, ¿cómo lo hacemos? Por comunión y por amor. En el legalismo se obedece por mandato y por miedo. ¿Se fija que la vida cristiana es diferente? Es superior. Fuimos libertados del yugo de la ley mosaica, del pecado y del temor servil. ¿Sabe por qué del temor? Porque el esclavo que tiene un amo que es tirano obedece con miedo. Porque el amo que es tirano maltrata al esclavo y lo golpea. Pero ¿qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan? El amor echa fuera el temor. El amor es totalmente lo contrario al temor. Así que del pecado hemos sido liberados de todo esto y ahora tenemos una libertad maravillosa en Cristo que debemos utilizar para servir, como vamos a ver a continuación. Los judaizantes estaban asustadísimos porque ellos decían, si eliminamos las reglas va a haber caos y anarquía en la iglesia. Para nada. Cuando entra el amor en la vida de un creyente, la libertad cristiana y la gracia dominan la vida de esa persona. Y en una iglesia donde está eso operando, hay amor,
hay buenas obras y servicio. En la parte B del versículo 13 leemos: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Literalmente, servíos por medio del amor, a través del amor. Es decir, si tenemos amor, lo natural va a ser el servicio. Una actitud de siervos, porque hemos recibido la libertad para servir. Antes, para la carne nuestra, para el pecado, pero ahora como siervos de Dios, como siervos de Jesús, nuestra libertad la usamos para mostrar y reflejar el amor de Cristo, para los incrédulos y para los creyentes. Jesús vino a este mundo para ser servido. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Se espera que los reyes de este mundo, ¿qué hacen con la gente? Las utilizan, toman de las personas, pero este rey, el Hijo de Dios que vino a este mundo, vino a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo llevó nuestro Señor al máximo al morir por nosotros bajo la sujeción al Padre y en las fuerzas del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el servicio es el resultado del amor y la libertad. Por eso es raro, es extraño que un creyente, un hijo de Dios, no tenga el deseo de servir. Y no estoy hablando, hermanos queridos, de servir necesariamente aquí en la iglesia, sino de tener una actitud de siervo, de sierva, donde quiera que estemos. De darnos por los demás, de entregarnos por los demás. Lo contrario a esto es la actitud típica del egoísmo, ¿cierto? Queremos recibir, queremos ser reconocidos. Pero mire lo que dice Primera de Pedro ahora, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El pretexto o la ocasión, como dice Pablo también aquí en Gálatas, es una interesante palabra la que tenemos allí, porque tiene la idea de almacenar, de abastecernos. No usamos la libertad que tenemos en Cristo para agradarnos a nosotros mismos, sino para ayudar a otros. El mismo nombre que tiene nuestro Señor Jesús. Jesús sería la forma griega del hebreo Josué, ¿cierto? Yeshua, que significa Jehová salva o Jehová ayuda. ¿Y qué más grande ayuda que la salvación? Pero esa salvación viene de un recibir para dar. ¿Y nosotros tenemos para dar? ¿Sí? Hemos sido llenados hasta el límite, hasta rebosar, dice Romanos 5:5, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hemos recibido el amor de Dios llenos, estamos llenos para dar. Pero qué triste que muchas veces como creyentes caemos en que solo queremos recibir. La libertad cristiana que hemos recibido por medio de la salvación en el Espíritu Santo nos ha capacitado ¿para qué? Para dar, para servir, para preocuparnos por los demás. Así que libertad cristiana es oportunidad para servir. Por otro lado, los judaizantes, ¿qué estaban haciendo? Llevando a los creyentes a un libertinaje. La libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad para hacer el bien, porque si no, es esclavitud de nuevo. Y es totalmente absurdo volver de donde fuimos sacados. Por eso Pablo advierte de no usar la libertad cristiana para actividades egoístas. El pecado, hermanos, ya no debe doblegarnos más, a menos que estemos alimentando el pecado. Ahora debemos entregarnos a Dios y despojarnos de estos deseos. Crisóstomo escribió que la ambición de tener poderío es la madre de las herejías. ¿Y sabe qué? Cito esto porque, de alguna manera, cuando nosotros queremos ser solamente servidos y no queremos dar a nadie, no queremos dar de nuestra vida para los demás, en realidad ese deseo de solamente querer recibir
es cuando nosotros deseamos controlar, cuando nosotros solamente queremos ser servidos. Y ambición de tener poder es una de las antivirtudes más peligrosas. Porque el pecado, ¿cómo actuaba en nosotros antes de recibir a Cristo? Como un señor tirano. Y cuando nosotros solamente queremos recibir, de alguna manera estamos proyectando la actitud de ese amo tirano. De que solamente quiere recibir, de que solamente quiere ser servido. Cuando no amamos, amados hermanos, nos volvemos impersonales, buscamos solamente llenarnos a nosotros mismos, ensimismados con nosotros mismos, y pensamos que no hay nadie más importante en este mundo. Y eso es lo contrario al cristianismo. Porque el cristianismo es por sí mismo la idea de dar. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, por ejemplo, se nos dice que Dios nos dio todas las cosas. Si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar además todas las cosas? Es decir, la esencia misma de Dios es dar, es servir, es entregarse. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo normal y lo completamente natural es que nosotros seamos canales de dar y de servicio. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Otra razón muy poderosa que comprueba lo que Pablo está diciendo acá, de usar nuestra libertad para servir y no para la carne, es que el servicio producido por el amor es el remedio más grande para una mente pecaminosa. Servir a otros por amor y tener una actitud de servicio y de dar es el mejor remedio para una mente pecaminosa. ¿Sabe que cuando nosotros dejamos nuestra mente en blanco y no la estamos llenando continuamente con las cosas de Dios, se llena de cosas pecaminosas? Si nosotros estamos usando nuestra mente para llenarla de cosas de este mundo, de lo que sale del internet, de la radio, del televisor, estamos cultivando una mente pecaminosa, que tarde o temprano se revela en cosas pecaminosas. Pues mientras más nos enfocamos en satisfacernos a nosotros mismos, menos llenos estamos de Dios y por lo tanto más llenos de pecado. Cuando nos llenamos de Dios, esto nos aleja del pecado, nos fortalece en la tentación. El amor y el servicio basados en nuestra comunión con el Señor nos limpia. Pero ¿sabe? Cuando nosotros no nos estamos llenando de Dios, nuestra mente fácilmente se llena de pecaminosidad y nos volvemos creyentes que en vez de ser fuentes de agua dulce, nos volvemos fuentes de aguas amargas. Sabe que es muy natural que nos volvamos a la crítica, a hacer comentarios que no edifican. Y sabe que cuando yo hago un comentario que no edifica y otra persona lo escucha, yo estoy arrastrando a esa persona a mi pecado. Producir comentarios pecaminosos que solamente destruyen la comunión interna de la iglesia. El chisme y esos comentarios y usar nuestra mente para el pecado, lo único que hacen es destruir nuestra propia vida. Aquí en el comentario de la Cueva en Gálatas, él dice, cuando la esclavitud, en el sentido de servir a Dios, se ejerce con amor, lejos de ser un obstáculo a la libertad, es el remedio que la defiende, la protege y la perfecciona. El mejor remedio, hermanos amados, para una vida de pecado en nuestra mente es servir a otros y tener una actitud de amar a los demás. Versículo 14, en segundo lugar, vamos a decir que la libertad cristiana se expresa en amor hacia los demás. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como Jesús es el alfa y la omega, es el compendio de la gran enciclopedia que es Dios, así también el amor es el compendio de la ley. El apóstol Juan, en su primera epístola, en 2 ocasiones dice que Dios es amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. El amor va en 2 direcciones. Primero, hacia Dios, y en segundo lugar, hacia el prójimo. Si yo amo a Dios, por naturaleza,
voy a amar a los demás. Y ese amor, dice Pablo aquí en Gálatas 5, se va a reflejar en una actitud de servir a los demás, de ayudar a los demás, de preocuparme por los demás. Así podemos ver que la verdadera forma de la ley no es solamente una lista de reglas, como mal habían entendido los judaizantes aquí en Gálatas, sino que se trata de reflejar lo que hay en el fondo de nuestra alma. Por ejemplo, uno de los 10 mandamientos era no codiciarás. ¿Se fija que ese mandamiento va al interior del alma humana? Allí donde solamente los ojos de Dios pueden penetrar. Allí en nuestra alma, en el fondo de nuestra alma, está este pecado de que deseamos apropiarnos de cosas ajenas. Así que la ley, si usted se fija, no es solamente una letra, una lista de sí y no, sino es algo que nos eleva al plano espiritual. Pero los judaizantes lo habían transformado solamente en un sistema legal mecánico, sin amor, gracia ni espiritualidad. Pero cuando nosotros comprendemos que es el amor lo que regula todo, si amamos, no vamos a codiciar. Si amamos, no vamos a decir falso testimonio, etcétera, etcétera. Levítico 19:18 es la cita que Pablo está tomando acá. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y ahora sí, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Tanto habían desvirtuado este mandamiento de Dios al punto de que le habían agregado una deducción lógica. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿cierto? Ellos lo habían agregado, pero el Señor Jesucristo lo corrigió, ¿recuerda? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, ¿sí? Porque lo que realmente regula la ley es el amor. Sin amor se malentiende la ley, se malentiende la vida espiritual y la transformamos en una cosa legal, en un legalismo desprovisto de espiritualidad. La ausencia de amor va a producir todos los males. Así que, queridos hermanos, debemos preguntarnos con sinceridad, ¿lo que hago, lo hago por amor? ¿Lo hago por amor? ¿Sabe que literalmente cuando dice en el versículo 13, si no servíos por amor, literalmente está diciendo a través del amor, por medio del amor, servid? Siempre tenemos que preguntarnos eso. ¿Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor a Dios y a los demás? ¿Lo estoy haciendo para glorificar a Dios o lo estoy haciendo para mí mismo, como un acto egoísta? Si estamos en comunión diaria con Dios y estamos inmersos en la palabra de Dios, ella, la Biblia, como buen espejo, nos mostrará si es amor verdadero o si solo es egoísmo disfrazado de amor falso. El amor falso disfrazado puede ser útil por un tiempo, pero tarde o temprano se revelará y como creyentes podremos llegar a ser un mal testimonio y un elemento de problema en la iglesia de Dios. Así que, queridos hermanos, deshagámonos si hay falso amor en nosotros, disfrazado, y seamos genuinos. Agustín, en el siglo IV, dijo, ama a Dios y haz lo que quieras, porque de esta buena raíz del amor es imposible que brote ningún fruto malo. Casi está parafraseando Romanos 13:10. ¿Recuerda Romanos 13:10? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si amamos, no vamos a equivocarnos. Si amamos, vamos a ser genuinos siempre y vamos a cumplir los principios de Dios. En último lugar, versículo 15, vamos a decir que la libertad cristiana desaparece cuando se quita el amor y se revela
la carnalidad. La libertad cristiana desaparece cuando se quita el amor y se revela la carnalidad. Observe, amados hermanos, lo que puede llegar a ocurrir en una iglesia donde se quita el amor. Pablo ocupa la figura de las bestias salvajes, diciendo que era tanto los problemas que se mordían y se comían los unos a los otros. Eso, por supuesto, no es fruto del Espíritu, eso es fruto de la carne. Cuando usted quita el amor, se revela la carnalidad. Y hermanos amados, si amamos a Dios y amamos a su iglesia, vamos a cuidarnos de estas cosas. Los judaizantes le habían enseñado a los hermanos en Galacia que ellos podían producir amor a partir de la carne. Y eso es imposible. Es imposible. La carne no puede amar. No puede. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Literalmente, no os lleguéis a destruir los unos a los otros. Eso es lo que puede llegar a producir la falta de amor entre los hermanos. Y es muy triste. El Espíritu Santo nos capacita para servir por amor. La libertad cristiana, ¿cómo se revela? En primer lugar, en servir, en una actitud de dar, no de solamente querer recibir, sino de dar. Pero estos hermanos, mira lo que habían llegado. Quitaron el amor, lo reemplazaron por legalismo, es decir, observar cuidadosamente normas, incluso volver al judaísmo y a las leyes. Y lo único que había producido esto eran tremendas discusiones por doctrinas periféricas entre los hermanos. La doctrina fundamental no está en juego. El nacimiento virginal de Jesús, la inspiración de la Biblia, la caída del hombre. Esas doctrinas no están en discusión. Nadie las va a discutir. Pero doctrinas periféricas, discutir por ellas, elevándolas al nivel de doctrina fundamental, peleando, discutiendo, eso no es espiritual. En lo fundamental, unidad es el principio. Pero en las cosas periféricas podemos discrepar y no por eso nos vamos a enemistar. Ahí debe estar por sobre todo la ley del amor. La ley, hemos dicho, no tiene la capacidad de enseñarle a amar a la carne. La carne no tiene la capacidad de amar, porque la carne no puede producir amor ni espiritualidad. Solo el Espíritu de Dios puede producir amor. Romanos 5:5. Las leyes y normas solo pueden controlar y domar a la carne solo por un tiempo. Pero la carne no aguanta más y explota y se revela. La única forma es que nosotros andemos en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Mire conmigo el versículo siguiente, que lo vamos a ver, si el Señor permite, la próxima semana, pero para tener un adelanto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la clave. Alimentar el Espíritu y no la carne. La actitud de morder, de aquí del versículo 15, morder y comer, la está tomando el apóstol, cierto, ya lo dijimos, de las bestias, de los animales. Algo propio de las bestias. Y el consumir con destruir, con aniquilar. En una iglesia donde no hay amor y por ende no hay servicio ni preocupación genuina entre los hermanos, pueden terminar destruyéndose unos a otros. Por eso, queridos hermanos, nuestra actitud, ¿cuál debe ser? No esperar solamente recibir, no esperar que todos estén pendientes de mí. Eso es lo que hace un bebé, ¿cierto? Los bebés están así, dependientes. Cada uno debe estar preocupado por los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Este es el ejemplo del Señor Jesucristo de servicio y de dar. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Servir. Una actitud de dar, una actitud de entregarnos. Lo contrario a todo esto es maltratar a los demás. Llegar al maltrato, imagínense. Tratar mal a los hermanos. Eso habían llegado los hermanos en Galacia por reemplazar el amor con leyes desprovistas de espiritualidad. Debemos quitar eso. ¿Sabe qué? Las contiendas, las discusiones, los chismes, los malos pensamientos, los comentarios malintencionados, ¿sabe lo que producen? Consumen el alma, consumen la salud física, consumen el carácter y consumen los recursos. Consumen nuestro ser. Esa es la obra del pecado en la vida de un creyente. Es terrible. El Espíritu Santo entonces, ¿qué hace? Viene y complementa la obra del Padre y del Hijo en la cruz. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene obediente al mundo, en servicio se entrega y da todo por nosotros, derrama su sangre, nos da la salvación, y luego viene el Espíritu Santo y aplica ese poder de la cruz y de la resurrección en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que a través de nuestras vidas se refleje el carácter perfecto de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, en esta semana y en este día, para poder poner por obra la palabra de Dios. No busquemos que siempre estén pendientes de nosotros. Eso no es un buen indicio. En la medida que nos preocupamos por los demás, por nuestra iglesia, Dios va a cuidar de nosotros. Pues los hombres siempre estamos listos a equivocarnos, pero nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Él es perfecto. Y debemos poner todos nuestra mirada en Él. Él cuida de nosotros. Así que en la medida que Él está velando y cuidando de nosotros, cuidemos nosotros y preocupémonos y sirvamos a los demás. Vimos en esta mañana, hermanos amados, que el Espíritu Santo nos capacita para servir por amor. Ese es el primer indicio de la libertad cristiana, que tenemos una actitud por los demás, no de alimentarnos y abastecernos a nosotros mismos. En el versículo 13 vimos que la libertad cristiana es movida por el amor de Cristo en nosotros. Vimos en el versículo 14 que la libertad cristiana se expresa en amor hacia los demás. Y en último lugar, en el versículo 15, vimos que cuando la libertad cristiana desaparece, es cuando se ha quitado el amor y por tanto se revela la carnalidad. Oremos.